¿Recuerdas la última vez que una mujer no pudo sacarte de su mente? No por lo que le diste, no por lo que prometiste, sino por algo más sutil, más profundo, una presencia serena, una mirada firme, una pregunta que la hizo temblar por dentro. A los 50 ya no seduces con la urgencia de impresionar. Seduces con la calma de quien ya no necesita hacerlo. Este video no es para quienes aún buscan aprobación, sino para los que desean despertar una atracción que nace del respeto silencioso y del deseo no forzado. Hoy voy a revelarte 7 preguntas que no se hacen para gustar, sino para que ella se mire en el espejo que tú representas. No necesitas hablar mucho, solo aprender a hacer la pregunta correcta en el momento justo. Te hablaré desde la experiencia, desde las cicatrices que enseñan más que cualquier libro, y desde esa edad en la que uno ya entendió que el verdadero poder no se impone, se irradia. Si estás listo para recuperar tu fuego interior, comenta, sigo encendido. Y si este mensaje te toca, dale me gusta, suscríbete y comparte esto con otro hombre que también se niega a ser olvidado. Un hombre que ha vivido más de 5 décadas ya entendió que hay palabras que se dicen para llenar vacíos y silencios que se sostienen para provocar incendios. No es casualidad que los momentos más intensos con una mujer no nacen del ruido, sino de esos segundos en los que ella te mira, esperando una reacción que nunca llega, porque tú has aprendido que no reaccionar también es una respuesta. Recuerdo a Ernesto, un viejo amigo de Guadalajara, viudo desde hace 6 años. Un día me dijo, a mi edad ya no me impresiona lo que una mujer dice, sino lo que calla cuando está frente a mí. Me contó que conoció a una joven abogada durante una conferencia. Ella tenía ideas firmes, argumentos precisos, y una sonrisa que podía derretir a cualquiera. Durante el almuerzo, mientras todos intentaban destacar, él solo escuchaba. No opinaba, no interrumpía. Cuando ella le preguntó por qué estaba tan callado, él respondió con una frase sencilla, porque a veces lo más inteligente que un hombre puede hacer es no decir nada hasta que valga la pena. Desde ese momento, ella empezó a hacerle más preguntas, a buscar sus ojos, a dudar de su propia seguridad. Ernesto no hizo nada extraordinario, salvo una cosa, no llenó el silencio con palabras vacías. Y es que una mujer joven, por más decidida que se muestre, se desarma frente a un hombre que no necesita impresionar. ¿Por qué? Porque ese hombre transmite algo que no se compra ni se estudia, campo. La seducción masculina madura no comienza con cumplidos ni flores. Comienza con presencia. Con saber quedarte quieto cuando todos buscan moverse. Con saber mirar sin invadir. Con saber preguntar sin exigir respuesta. Ese tipo de hombre ya no corre detrás de lo que desea. Él espera. Y no porque sea pasivo, sino porque sabe que lo valioso no se obtiene con ansiedad. A esta edad, tú no tienes que demostrar que puedes conquistarla. Tienes que demostrarte a ti mismo que no te vas a perder por nadie. Y ese es, paradójicamente, el magnetismo más poderoso que puedes proyectar. Porque una mujer, aunque no lo diga, desea sentirse observada por un hombre que no reaccione a cada movimiento suyo. Que no se doblegue cuando ella juega, que no se agite cuando ella se aleja. Que se quede en su centro, como un árbol antiguo en medio del viento. Marcus Aurelius lo decía con claridad estoica, el poder está en mantener la mente tranquila en medio del caos. Y eso, amigo, se aplica más a las relaciones que a la guerra. Porque en los vínculos humanos, quien no controla su impulso, se convierte en esclavo de las emociones del otro. Por eso, si tú estás en una cita, y ella habla, ríe, se mueve, cuenta sus logros, no corras a decir que te parece interesante. Espera. Observa. Escucha.
tómate el derecho de no tener que responder de inmediato. Porque cuando ella note que tú no eres como los demás, que no te apuras, que no buscas agradar, algo dentro de ella va a cambiar. No sabrá qué es exactamente, pero sentirá que está frente a un hombre que no necesita nada y por eso lo merece todo. Ese es el primer paso, sostener el silencio. El segundo paso, ya lo veremos más adelante, será saber en qué momento romperlo, con una sola pregunta que la saque del papel que interpreta todos los días. Pero no adelantemos el juego. Ahora quiero que hagas una pausa. Cierra los ojos un momento y recuerda una escena de tu vida donde alguien te escuchó de verdad. Donde no te juzgó. Donde no te interrumpió. ¿Cómo te sentiste? Libre, ¿verdad? Así también se siente una mujer cuando está frente a un hombre que no la analiza, ni la aprueba, ni la complace, sino que simplemente está. La seducción masculina madura no es un manual de técnicas. Es una forma de estar. Una manera de respirar. Un modo de ocupar el espacio sin necesidad de dominarlo. Es mirar sin urgencia, hablar solo cuando las palabras tengan el peso de tu historia y sobre todo, saber que tu valor no depende de su respuesta. Por eso esta parte del camino es crucial. Si tú no sabes sostener el silencio, ninguna pregunta tendrá el impacto que deseas. Porque cada palabra necesita espacio para retumbar. Y solo cuando el silencio está bien plantado, una frase puede hacer eco en el alma. ¿Entiendes ahora por qué Ernesto no dijo nada hasta que tuvo algo real que decir? Porque en el silencio, él ya había dicho todo lo que necesitaba. En el próximo tramo, te compartiré esas preguntas que nacen del centro, no de la lengua. Pero antes de abrir la boca, asegúrate de que tu silencio ya haya hablado por ti. Porque una mujer puede olvidarse de 1000 conversaciones, pero nunca olvidará al hombre que supo quedarse callado mientras todos hablaban. Ese, querido amigo, es el que se queda en la memoria. Ese eres tú si aprendes a sostener el silencio. Después de aprender a sostener el silencio, llega el momento más delicado, más poderoso y también más arriesgado, romperlo. Pero no con cualquier frase. Un hombre de 50 años o más no lanza palabras al azar. Habla desde la experiencia, desde la pausa, desde la intención. Y cuando decide hablar, no lo hace para llenar el espacio, sino para provocar un eco interno en quien lo escucha. Una noche en Medellín, Jorge, un médico retirado de 56 años, me contó cómo una sola pregunta cambió toda una dinámica. Estaba en una conversación con una mujer de 34, psicóloga, brillante, segura, encantadora. Hablaban de cosas habituales, viajes, lecturas, valores. Hasta que, sin alterar su tono, él dijo, ¿qué es eso que más deseas, pero nunca te has atrevido a confesarle a nadie? Ella se quedó en silencio. Lo miró. Y por primera vez en toda la noche, no tenía una respuesta automática. Esa pregunta no fue invasiva. Fue liberadora. No era una provocación vulgar. Era una invitación a bajar las defensas. Porque toda mujer, por más racional que parezca, tiene un rincón de su alma donde guarda deseos no dichos, impulsos que no cuadran con la imagen que proyecta, fantasías que no encajan con su discurso. Y tú, como hombre maduro, no estás ahí para juzgar eso. Estás para reconocerlo, sostenerlo y aceptarlo con dignidad. Esta es la diferencia entre seducir y ver. El hombre que seduce quiere llevarse algo. El que ve, en cambio, ofrece espacio para que el otro se muestre sin miedo. Y créeme, no hay nada más magnético para una mujer que sentirse observada por alguien que no quiere cambiarla. Aquí entra la primera gran pregunta,
¿qué harías si pudieras desear sin culpa? Es una llave que no apunta al cuerpo, sino a la libertad. Porque el deseo, cuando está atado a la culpa, se esconde. Pero cuando se siente libre, arde. Esta frase la saca de su rol, de la moral, de la postura perfecta. La lleva a un lugar donde casi nadie se atreve a tocarla, su parte auténtica, caótica, viva. Y aquí viene la segunda pregunta: ¿alguna vez hiciste algo por puro impulso, que ni tú misma entendiste? No estás pidiendo detalles. No quieres control. Estás apelando a su humanidad. A ese recuerdo escondido de una noche, de una decisión, de una locura que aún le provoca mariposas en el estómago. Porque en ese momento, ella fue libre. Y ahora, al revivirlo contigo, siente que tú puedes sostener esa libertad sin juzgarla. Estas dos preguntas, dichas con voz serena, mirada firme y sin esperar respuestas inmediatas, abren puertas que ningún cumplido podría abrir. Y lo más importante, no las estás usando para manipular. Las estás usando como puente hacia algo más real. Una mujer joven puede estar rodeada de hombres que la desean, pero muy pocos la escuchan sin proyectar. Menos aún logran mirarla sin necesidad. Y casi ninguno sabe hacerle una pregunta que la haga pensar en sí misma, no en cómo complacer. Estas preguntas no son una técnica. Son un espejo. Y si tú las haces sin ansiedad, con total calma, desde tu centro, algo va a cambiar. Porque en el fondo, ella también quiere quitarse el disfraz. Pero solo lo hará si percibe que tú no te vas a aprovechar del desnudo emocional que está a punto de mostrarte. Detente aquí un segundo y piensa, ¿cuántas veces en tu vida una mujer se ha sentido realmente libre contigo? No halagada, no deseada, no cuidada, libre. Eso es lo que estás ofreciendo al hacer estas preguntas. No una promesa, no un plan, sino una experiencia de autenticidad que casi nadie le da. Y si tienes dudas sobre el impacto de esto, déjame decirte lo que Jorge me confesó después. No me contestó esa noche. Solo me sonrió, bajó la mirada y cambió de tema. Pero a las 2:34 de la madrugada me llegó un mensaje que decía: esa pregunta me sigue dando vueltas. Nunca nadie me la había hecho. Nunca nadie me había visto así. Eso es lo que tú provocas cuando dejas de querer gustar y empiezas a mirar con profundidad. Cuando dejas de buscar respuestas rápidas y permites que la semilla que sembraste germine a su tiempo. La seducción masculina madura no es inmediata. Es una siembra lenta. Pero cuando da fruto, no se olvida. En la siguiente parte, vamos a llevar este juego aún más lejos. Porque si ya has tocado su sombra, ahora toca algo más difícil: mostrarle que tú no estás ahí para ser elegido. Estás ahí para observar si ella está lista para estar frente a ti, sin máscaras. Has aprendido a sostener el silencio. Has lanzado preguntas que despiertan su sombra. Ahora viene una de las partes más difíciles, pero también más decisivas: demostrar, sin palabras, que tú no estás aquí para agradar. Estás aquí para observar. No buscas ser elegido. Buscas ver si ella puede estar a la altura de tu energía sin caer en sus propios juegos. A los 50 o más, ya no se trata de ser el hombre más simpático en la sala. Eso era a los 20. Ahora, tu poder viene de no necesitar gustarle a nadie. Y ese poder se siente. Ella lo percibe, incluso cuando no lo entiende. Pedro, un arquitecto de Lima de 61 años, me contó una escena que lo marcó. En una cena con varios conocidos, una mujer joven, encantadora, acostumbrada a dominar la atención, se sentó frente a él. Ella lo miraba con picardía, hacía preguntas para provocarlo, esperaba reacciones.
pero Pedro no se movía. Contestaba lo justo, con una calma férrea, como si el juego no fuera con él. Después de unos silencios que se hicieron intensos, ella preguntó: ¿te parezco interesante o simplemente estás aburrido? Él respondió sin levantar el tono: no estoy aquí para que me parezcas nada. Estoy aquí para ver si tú puedes sostenerte cuando no logras controlar todo. Silencio. Largo. Ella bajó la mirada. No por vergüenza, sino porque por primera vez alguien no había reaccionado como ella esperaba. Pedro no la ofendió, no la ignoró. Simplemente no cedió su centro. Y esa es la clave de esta etapa: no ceder tu centro emocional por más seductora que ella sea. Porque una mujer joven puede tener muchos hombres detrás, pero casi ninguno la confronta con elegancia. Casi ninguno le hace una pregunta que la obligue a mirarse en el espejo desde otro ángulo. Aquí entra la tercera gran pregunta de este viaje: ¿cómo crees que te vería un hombre que no puede ser manipulado? No es un halago. Es un espejo. Es una forma de decirle, sin decirlo: yo no estoy aquí para caer. Estoy aquí para ver si tú sabes estar frente a alguien que no se deja llevar por tu encanto. Esta pregunta activa un mecanismo psicológico muy potente: la disonancia cognitiva. Ella quiere ser admirada, validada, deseada. Pero tú no lo haces. Y no porque seas frío, sino porque eres selectivo. Porque no todo te impresiona. Porque ya viviste, ya viste, ya caíste y ya no necesitas repetirlo. En ese momento, tú le estás mostrando que no compites por su aprobación. Al contrario, estás evaluando si ella puede sostener tu presencia sin recurrir a sus estrategias habituales. Y eso, aunque toque su ego, también despierta su deseo. Porque lo prohibido atrae. Pero lo impenetrable obsesiona. ¿Sabes qué ocurre cuando un hombre mayor busca agradar a una mujer joven? Que se vuelve invisible. Ella lo percibe como alguien emocionalmente débil, aunque no lo diga. Porque si tú, con toda tu experiencia, sigues comportándote como un adolescente que necesita gustar, entonces ella toma el rol del maestro. Y nunca se desea a quien enseña. Se desea a quien desafía sin gritar. Por eso, esta pregunta no es para todos. Solo para los hombres que ya no se venden por una sonrisa. Que ya no negocian su paz por un poco de atención. Que no bajan la guardia por una confesión emocional. Porque si caes en la trampa de complacerla después de haberla descolocado, si cambias tu actitud, si te vuelves blando, predecible, insistente, ella se retrae. No por maldad, sino porque perdió el respeto. Y sin respeto, no hay deseo. Así que grábate esto: ella puede confesarte algo íntimo, pero no es una invitación. Es una prueba. Y tú, como hombre firme, no respondes a pruebas con emoción. Respondes con temple. Imagina la escena. Ella te dice algo inesperado. Algo que muchos hombres soñarían escuchar. Y tú, solo la miras. Asientes. Sonríes con serenidad. No te lanzas. No cambias. No celebras. Ese gesto vale más que 1000 frases bien pensadas. Porque le deja claro que tú no eres de arcilla. No te moldean. No te usan. No te desechan. A esta altura de tu vida, tú no estás buscando una aventura. Estás viendo si hay alguien capaz de entrar en tu mundo sin intentar controlarlo. Y si no lo hay, también estás en paz. Esa tranquilidad tuya es lo que más la va a inquietar. Por eso, amigo, no tengas miedo de descolocarla. No temas incomodarla con una verdad bien dicha.
Porque la mujer que vale la pena no huye del hombre que la hace pensar. Huye del que intenta agradarla a toda costa. Y si tú eres ese hombre que no se arrodilla, que no se vende, que no se pierde a sí mismo, entonces, tarde o temprano, ella dejará de mirar a los que gritan para buscar al que permanece. Llegados a este punto, ya no estás en una conversación casual. Estás navegando un territorio emocional profundo, uno donde la atracción no se grita ni se fuerza, sino que se construye en los espacios invisibles entre tú y ella. Aquí ya no se trata de gustar o de impresionar. Se trata de generar tensión emocional. Y esa tensión, cuando se maneja con tiempo, puede volverse adictiva. Ahora toca entrar a uno de los terrenos más sensibles del deseo, el poder. Pero no el poder que se impone, sino el que se intuye. El que fluye como una corriente subterránea, imposible de nombrar pero imposible de ignorar. Carlos, un músico retirado de 59 años de Colombia, me contó una historia inolvidable. Había conocido a una mujer 20 años menor, llena de energía, de ideas claras, de ganas de llevar el control. Él no intentó competir con eso. Simplemente le hizo una sola pregunta durante una caminata: ¿te gusta más sentir que tienes el control o perderlo con alguien que lo merece? Ella no respondió de inmediato. Rió. Luego lo miró en silencio. Fue una risa nerviosa, no burlona. Porque en ese instante entendió que él la estaba viendo de verdad, que no estaba jugando a ser sumiso ni estaba intentando dominarla. Solo estaba reconociendo, con total serenidad, que el deseo femenino muchas veces danza entre el poder y la rendición, entre mandar y ser guiada. Esta pregunta no habla de sexo, aunque puede despertar fantasías. Habla de liderazgo emocional. Y tú, como hombre maduro, no necesitas ser dominante para ser fuerte. Lo que necesitas es saber sostenerte incluso cuando la tensión se eleva, cuando ella coquetea, provoca o intenta probar tus límites. Muchas mujeres jóvenes han aprendido a controlar todo a su alrededor, sus redes, su imagen, sus emociones. Pero cuando se encuentran frente a un hombre que no reacciona a ese control, que no se intimida, que no cede, algo dentro de ella se derrite. Porque el deseo femenino no nace en el exceso de disponibilidad. Nace en la duda. En no saber si podrá mover tu eje. En no poder predecir si tú vas a responder o simplemente vas a quedarte firme. Y en esa firmeza silenciosa, empieza a construirse el misterio. Esta es una de las claves de la seducción masculina madura: no decir lo que vas a hacer. Simplemente ser. No prometer que vas a sostenerla. Solo demostrarlo al no caerte tú mismo. Volvamos a la pregunta: ¿te gusta más tener el control o perderlo con alguien que lo merece? Cuando la haces, no la mires buscando una respuesta inmediata. Deja que se incomode. Que piense. Que se cuestione. Porque esa incomodidad es parte de la atracción. Es la grieta por donde empieza a colarse el fuego. Lo poderoso aquí no es la respuesta que ella te dé, sino lo que esa pregunta revela: si puede bajar la guardia contigo. Si puede dejar de jugar y empezar a sentir. Si puede dejar de querer controlar y empezar a confiar. Tú no estás diciendo que vas a dominarla. No estás exigiendo que se rinda. Solo estás reconociendo que muchas veces el verdadero deseo no está en tener el poder, sino en sentir que alguien lo sostiene por ti sin abusar de él. Y ahí está la diferencia. El hombre joven, inmaduro, confunde liderazgo con imposición. El hombre mayor, templado, sabe que el verdadero dominio no está en lo que haces, sino en lo que provocas sin moverte. Cuando tú haces esta pregunta y mantienes tu postura, ella empieza a verte distinto.
Ya no eres solo un hombre atractivo. Eres alguien que representa una amenaza dulce, una figura que puede ver más allá de sus filtros, más allá de su fuerza, más allá de sus estrategias. Y esa amenaza, cuando es manejada con respeto, con contención, con calma, se convierte en deseo profundo. Recuerda, no se trata de control físico. Se trata de presencia emocional. No se trata de quien manda, sino de quien no se pierde cuando el juego empieza. Porque si tú no sabes sostener tu centro cuando ella te pone a prueba, si te vuelves ansioso, complaciente, deseoso de su aprobación, te volverás predecible. Y lo predecible no seduce. Lo predecible se olvida. Pero si tú, a tus más de 50 años, puedes quedarte en silencio después de esa pregunta, sin explicar, sin justificar, solo sosteniendo el momento, entonces ella va a empezar a preguntarse quién eres en realidad. Y ahí empieza el magnetismo. Porque no hay nada más intrigante para una mujer que un hombre que la ve, la intuye, la desafía suavemente y aún así no se descompone. Ese hombre, el que no cede, el que no huye, el que no se arrodilla ante sus juegos, es el que ella no va a poder sacarse de la mente. Y ese, querido amigo, puede ser tú si sabes sostener el poder sin tener que mostrarlo. Hasta ahora has aprendido a sostener el silencio, a lanzar preguntas que despiertan su sombra, a no necesitar ser elegido y a provocar tensión sin perder tu centro. Pero si hay una pregunta que puede transformar por completo la forma en que una mujer joven te percibe, es esta, una pregunta incómoda, directa, imposible de evadir. No es una frase seductora, ni una provocación. Es un espejo sin maquillaje. Una declaración de conciencia. Y solo un hombre que ya no teme perder puede sostenerla sin temblar. Un día, en una conversación honesta con una mujer de 33 años, lanzada en medio de una copa de vino, le pregunté: ¿por qué crees que los hombres buenos ya no te hacen sentir nada? Ella parpadeó, se acomodó en la silla y guardó silencio por casi un minuto. No esperaba esa pregunta. Nadie se la había hecho jamás. Todos querían gustarle. Yo no. Yo quería que se viera a sí misma sin el disfraz de lo políticamente correcto. Esta pregunta no es para herir. Es para despertar. Porque muchas mujeres jóvenes dicen querer un hombre bueno, atento, disponible, pero en la práctica, terminan deseando a quien no se deja manipular, a quien les provoca ese desequilibrio interno que las hace sentirse vivas. Y eso, querido amigo, no es culpa de ellas. Es parte de una contradicción emocional que nadie les enseñó a entender. Pero tú, como hombre maduro, puedes nombrarla sin miedo. Porque tú ya no necesitas esconderte detrás de una sonrisa para sentirte valioso. La pregunta, ¿por qué los hombres buenos ya no te provocan nada? No busca una respuesta inmediata. Busca una grieta. Una pequeña fractura en su narrativa perfecta. Porque tú sabes, con la claridad de los años, que muchas veces ella ha rechazado a hombres que la trataron bien, que le ofrecieron estabilidad, cariño, afecto, pero que no la hicieron temblar. ¿Y sabes por qué? Porque esos hombres, en su afán por ser aceptados, dejaron de ser hombres. Se convirtieron en versiones dulces, amables, sí, pero vacías de energía masculina real. Dejaron de confrontar, de proponer, de marcar límites. Y en ese intento de agradar, perdieron lo que más atrae, presencia firme. Hay algo que debes entender: la mujer que no está lista para verse a sí misma, siempre elegirá al hombre que puede controlar. Porque no representa una amenaza. Pero cuando se cruza con uno como tú, que no se arrodilla, que no ruega, que no teme quedarse solo, entonces se enfrenta a su propia contradicción.
Y en ese instante empieza a cambiar la dinámica. Ya no eres tú quien busca aprobación. Es ella quien empieza a cuestionarse a sí misma. No porque la hayas atacado, sino porque con una sola pregunta le mostraste que la ves entera, incluso cuando ella misma se divide entre lo que dice querer y lo que en verdad desea. Este momento requiere tiempo. Porque puede incomodarse, puede reaccionar, puede incluso ofenderse. Pero en el fondo sabrá que dijiste algo que nadie más se atrevió a decirle. Y eso, créeme, no se olvida. Luis, un empresario de 60 años en Monterrey, me contó que esa pregunta fue la que marcó el antes y después con la mujer con la que ahora comparte su vida. Ella le confesó, semanas después, que nunca nadie la había hecho sentir tan vista. No halagada, ni deseada, sino comprendida desde un lugar que ella misma no sabía poner en palabras. Porque ahí está la magia de esta pregunta, no la haces para ganar. La haces para filtrar. Para separar a las que solo buscan entretenimiento de las que están listas para algo real. Y eso, a tu edad, es vital. Tú no tienes tiempo para juegos. No estás aquí para coleccionar miradas ni para rogar por afecto. Estás para construir algo con quien se atreva a sostener tu presencia sin intentar cambiarla. Pero recuerda, no basta con hacer esta pregunta. Debes sostenerla. No con argumentos. Con actitud. Con silencio. Con la mirada firme de quien ya se eligió a sí mismo. Porque en un mundo donde todos quieren ser buenos, tú has elegido ser claro. Donde todos buscan afecto, tú eliges respeto. Y donde todos temen perderla, tú muestras que puedes dejarla ir y seguir entero. Esa es la verdadera fuerza de un hombre maduro, no aquella que grita o domina, sino la que se mantiene intacta cuando la verdad incomoda. Y si tú puedes ser ese hombre, entonces no necesitas decir nada más. Ella sabrá que ya no está frente a uno más, sino frente a alguien que la obliga a mirar donde no quería mirar. Y en ese reflejo brutal, en esa incomodidad necesaria, nace algo que no se puede fabricar: respeto, atracción, memoria. Lo entenderá con el tiempo. O tal vez esa misma noche. Pero lo cierto es que jamás olvidará que fuiste tú, sí, tú, el hombre que le preguntó lo que nadie más se atrevió. Después de todo lo que hemos recorrido, es momento de entender algo esencial. Una mujer puede salir con muchos hombres, puede tener conversaciones infinitas, puede recibir halagos a diario, pero hay un tipo de hombre que se le queda en la mente. Y no es el más guapo, ni el más joven, ni el que más la entretuvo. Es el que la hizo sentir vista sin necesidad de tocarla, el que la hizo pensar sin levantar la voz, el que le mostró su sombra sin juzgarla. Ese hombre no necesita enviarle mensajes cada hora, ni pedir explicaciones, ni hacer malabares para gustarle. Ese hombre simplemente está. Y su presencia, aunque no esté físicamente, se queda como una tinta invisible bajo su piel. Te hablo de ti, si decides caminar este camino con dignidad. Porque seducir desde la madurez no es un acto de conquista. Es un acto de revelación. Tú no conquistas a una mujer. Tú le revelas una parte de ella que nadie antes había tocado. Eso hizo Andrés, un hombre peruano de 62 años, retirado del mundo corporativo, dedicado ahora a su huerto y a leer filosofía estoica. Conoció a una mujer 20 años menor. Ella le dijo que buscaba un hombre estable, tierno, empático. Andrés no la contradijo, solo la escuchó. Pero durante la conversación, cuando ella dijo que los hombres buenos ya no le interesaban, él simplemente sonrió y respondió: tal vez porque un hombre verdaderamente bueno no busca gustarte, busca ver si tú estás lista para algo que dure más que una foto bonita. Esa frase,
sencilla y serena, la dejó muda. Ella le confesó, semanas después, que había empezado a pensar distinto desde ese momento. Que por primera vez no sintió que debía impresionar. Que se sintió transparente y, a la vez, profundamente provocada. Y es que eso es lo que pasa cuando tú, como hombre maduro, dejas de actuar como un adolescente emocional. Cuando dejas de buscar estrategias para conquistarla y en cambio te conviertes en un campo energético firme, silencioso, profundo, ella cambia. No porque tú la quieras cambiar, sino porque tu sola manera de estar le recuerda algo que había olvidado, que no necesita seducir a alguien que ya la está viendo sin filtros. Pero aquí hay una advertencia, este tipo de hombre no es para todas. Algunas mujeres te van a rechazar porque no saben cómo manejar tanta claridad. Otras se van a alejar porque tú no entras en su juego de validación. Y está bien. Porque tú no estás aquí para ser consumido como entretenimiento. Tú estás aquí para ver quién puede acompañarte en este nivel de conciencia. Y si nadie puede, no pasa nada. Porque tú, a esta edad, ya no temes la soledad. La conoces. La respetas. Incluso la agradeces. Porque fue en la soledad donde recuperaste tu centro, donde dejaste de venderte por migajas emocionales, donde aprendiste a estar contigo sin buscar ruido. Esa es tu ventaja. Esa es tu fuerza. Y desde ahí, tú puedes ser el hombre que no se borra. No porque diga las cosas más dulces, ni porque tenga la vida más perfecta, sino porque ella recordará la sensación que tuvo contigo, la sensación de estar frente a alguien real. Y en un mundo lleno de filtros, de máscaras, de conversaciones vacías. Ese tipo de presencia no se olvida. Ese tipo de energía se queda. Ese tipo de hombre, tú, si decides serlo, deja huella en lugares donde ningún otro ha llegado. Tal vez no te lo diga. Tal vez se aleje, confusa, abrumada, buscando algo más fácil. Pero tarde o temprano, en una madrugada silenciosa, cuando esté sola con sus pensamientos, recordará. No lo que hablaste, sino cómo la hiciste sentirse. Y ahí, en ese instante, sabrá que estuviste presente de verdad. Y tú, sin hacer ruido, ya habrás ganado. Porque el verdadero triunfo del hombre maduro no es conquistar a todas. Es dejar una huella en una sola, que jamás se borre. Y eso, querido amigo, es mucho más poderoso que cualquier técnica de seducción. Eso se llama presencia auténtica. Y cuando tú la encarnas, ella ya no vuelve a mirar a los demás igual. Porque ahora sabe que existe un tipo de hombre que no compite, que no ruega, que no insiste, sino que simplemente está. Y ese, si tienes la valentía de serlo, serás tú. Llegar a los 50 no significa apagar el fuego, sino aprender a dirigirlo. A esta edad, ya no se trata de correr tras cada deseo ni de buscar aceptación en cada mirada. Se trata de ser el tipo de hombre que no se vende, que no se quiebra, que no compite. El que no impresiona, pero deja huella. Hoy recorrimos juntos un camino que no muchos se atreven a transitar, el de la atracción madura, la seducción desde el silencio, la pregunta que incomoda pero que revela. No estás aquí para ser uno más. Estás aquí para convertirte en el hombre que una mujer no puede olvidar, no porque gritaste, sino porque supiste estar cuando todos intentaban agradar. Si este video te tocó, si sentiste que hablaba de ti o de lo que estás recuperando en tu vida, te invito a dejar un comentario con solo 3 palabras: sigo encendido. Eso es suficiente para decirle al mundo que aún estás aquí, presente, firme, despierto. Dale me gusta, suscríbete y comparte este video con ese amigo que necesita recordar quién es.
Porque el mundo necesita más hombres como tú, serenos, fuertes, sabios. Hombres que no se apagan, incluso cuando todo a su alrededor sí.